Un saludo para todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta campaña de evangelismo, profecías de esperanza. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como cada día es muy importante seguir estudiando la santa palabra de Dios. Todas esas profecías que vienen en el libro de Daniel y que nos han ayudado en nuestra vida espiritual y nos han ayudado a tomar decisiones por Cristo Jesús. Este día vamos a estudiar otro interesante tema. El título del tema de hoy es Pesado ha sido en balanza. Qué importante es que nosotros podamos comprender lo que esto significa. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó tal vez en algún tiempo o de su vida o tal vez todavía en este momento conocer las balanzas que se utilizan en los mercados para pesar mercancía. ¿Saben ustedes que es interesante que hay un número muy variado de estas balanzas, como pueden ustedes ver? Algunas son un poco más modernas, otras son un poco más antiguas, utilizadas para pesar el producto. Y muchas de ellas tenían estos contrapesos, algunos ya vienen integrados y otros simple y sencillamente están allí listos para ponerlos en la balanza y poder darnos cuenta de qué es lo que, si está correcto el peso o no. Saben ustedes que las más antiguas son como la que pueden ver allí, son balanzas igual de contrapesos, de un lado se ponía el producto y de otro esos pequeños artefactos que ven que algunos eran de un cuarto de kilo, de medio kilo, de un kilo o de más peso según se requiriera. Y saben que era muy importante ver que la balanza se inclinara correctamente. Si el peso era de un kilo, tenía que inclinarse porque de lo contrario el producto era hallado falto. No era el kilo de manzanas, tenía que estar perfectamente inclinado para que diera el peso correcto. La santa palabra de Dios nos habla sobre esto y este día que vamos a estar estudiando, en este momento que vamos a estar estudiando con ustedes la santa palabra de Dios, vamos a encontrar que hay una historia más dentro de este libro profético de Daniel que nos habla precisamente de cómo hay un momento en el cual Dios tiene que intervenir cuando la situación del ser humano está volviéndose caótica. Cuando él ya predijo lo que va a pasar, Dios tiene que intervenir para que la profecía se cumpla. Y es lo que vamos a ver en este momento y vamos a estudiar en la santa palabra de Dios. Quiero que nos preparemos y con esto en mente de la balanza correcta y el peso correcto y cómo se utilizaba en muchas ocasiones para hacer tratos injustos, pues debemos entender que hoy nosotros también estamos siendo pesados en balanza. Pero vamos a estudiar un poco más para entender este interesante tema. Quiero decirles que la palabra de Dios en Proverbios, capítulo, yo quiero que lo vean ahí en pantalla, capítulo 11, versículo 1, dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Podemos ver en este texto bíblico que en la palabra de Dios está bien claro cómo debemos ser sus hijos, porque debemos nosotros ser personas acertadas en lo que decimos. Debemos utilizar comentarios correctos. Dice allí que los trabajadores eran medidos en su tiempo y si una persona le pegaba algo ahí a la balanza para que el contrapeso diera y se balanceara todo y fuera menos producto, por ejemplo, menos de un kilo, eso no le agradaba a Jehová y algunas personas lo hacían en otros pueblos, pero el pueblo de Dios no debería tener balanzas que fueran incorrectas, porque a Dios no le agrada que tú y yo seamos personas deshonestas. Y sabes, querido hermano y querido amigo que nos acompañan en este momento, debemos estudiar en la palabra de Dios este punto precisamente, pero ahora en las profecías de Daniel. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado estudiando durante estos días de la semana. Recordamos que en Daniel capítulo 2 pudimos ver cómo
Dios del cielo da a un monarca orgulloso la definición de lo que iba a pasar. Iban a venir diferentes reinos que él representaba al reino de Babilonia, pero después de él iba a venir otro reino menos poderoso, los medos y los persas, después otro reino, Grecia, después Roma, y luego los pies de hierro y barro eran reinos divididos que iban a ser todos demolidos por una piedra que iba a caer y que se iba a instalar un reino, y ese reino era el rey, el reino del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vimos también en el capítulo 3 cómo el orgulloso monarca, después de algún tiempo, olvidó o quiso ignorar este sueño profético y su interpretación, y en lugar de respetar y ser el sueño y respetar la interpretación y ser una bendición para la gente de su tiempo, quiso hacer una estatua de oro, como tratando de cambiar la historia. Y eso lo vimos cuando Dios tuvo que obrar con Sadrach, Mesach y Abednego para rescatarlos de una muerte segura y presentarse ante el monarca como el cuarto hombre dentro del horno de fuego. Y ahí después vimos cómo, después de que él reconoce a Dios en el capítulo 4, ya en el ocaso de la vida de Nabucodonosor, vemos cómo Dios se le vuelve a revelar con un sueño, con una visión, y entonces él ve un árbol frondoso y ve que alimentaba a los animales de la tierra. Y entonces él, después de 12 meses, olvida, y viendo a Babilonia y su esplendor, dice: esta es la que yo creé con mis manos. Y entonces viene la respuesta divina, y él tuvo que pasar 7 tiempos, 7 años como una bestia, hasta que comprendió que Dios del cielo es el que da, el que pone y quita reyes. Qué interesante hasta este momento darnos cuenta de que Dios en su palabra tuvo una y otra vez intentos de llegar al corazón de este orgulloso monarca, pero él una y otra vez olvidaba todo lo que Dios le estaba tratando de revelar. Yo creo que si él se hubiera convertido antes, hubiera hecho demasiado bien, y muchas más personas hubieran conocido del poderoso amor del Dios verdadero. Pero fue en el ocaso de sus días cuando él decidió, después de esa grotesca conversión de un ser prácticamente convertido en un animal del campo y morado con ellos por 7 años, después de eso él reaccionó y fue restituido por el poder y por el amor de Dios. Él cuidó su trono, y entonces él pudo reconocer al Dios del cielo, y muchas personas, gracias al poderoso testimonio de este orgulloso monarca que ahora se había convertido, pudieron conocer al Dios del cielo. Qué interesante es recordar todo esto que acabamos de repasar. Pues quiero decirles que ahora ya no estaba Nabucodonosor. Ahora el texto bíblico en el capítulo 5 se relata la historia de Belsasar, el último rey de la dinastía de Nabucodonosor. Cuando Belsasar subió al trono, todos los países del mundo estaban sometidos a la directriz política, religiosa, económica y cultural del imperio. Te quiero decir esto en forma muy especial. Quiere decir que Belsasar llegó en una época todavía gloriosa. Todo lo que Nabucodonosor había luchado para construir ahora estaba en las manos de un monarca pues prácticamente joven, pero un monarca que no estaba aprovechando todo lo que su abuelo Nabucodonosor había construido y todo lo que había aprendido en su vida de su relación con Dios. ¿Y por qué te menciono esto? Queridos hermanos, necesitamos repasar precisamente esta parte. Quiero que leamos este texto que está en tu pantalla, que está basado en Daniel capítulo 5, versículo 18 al 22. Nabucodonosor había muerto, y Babilonia, antes alabada por toda la tierra, había pasado a ser gobernada por sus sucesores imprudentes. Fíjate cómo describe: imprudentes. Y el resultado era una disolución gradual, pero segura, debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. La orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Imagínate, esto es algo impactante. Belsasar
no era una persona que había aprendido de la relación que Nabucodonosor, su abuelo, había tenido con Dios. No quiere decir que él no sabía nada. Estamos repitiendo, no había aprendido. Y sabes, querido hermano, cuando nosotros como seres humanos no aprendemos de las maravillas que Dios ha hecho con otros, entonces nosotros estamos cayendo en un grave error. ¿Cuántas veces, si tú eres un joven que estás escuchando, tú has visto las bendiciones que Dios ha dado a tus padres por ser fieles a Dios? ¿O cuántas veces, si eres una persona que ha sido invitada por alguien, has visto las bendiciones que tienen esas personas que te han traído a este recinto, a la iglesia o al grupo pequeño? ¿O te has dado cuenta que a pesar de la crisis, esas personas que tú conoces están como Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno y parece ser que sí, nada les pasa y después salen de la tribulación radiantes porque han estado con Jesús y tú te has sorprendido de esos poderosos testimonios? Pero ¿qué sucede cuando tú y yo vemos poderosos milagros en la vida de otras personas y nosotros decidimos seguir exactamente igual como estamos? Quiero decirte, apreciado amigo, amiga que nos estás escuchando, es importante aprender de esta historia bíblica. Yo te invito a que busques Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4. Quiero que veamos esta parte, Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar este texto, Daniel 5, 1 al 4. Dice, y el rey Belsasar, ese monarca que no tenía humildad, ese monarca que no había aprendido de la historia de su abuelo, dice, el rey Belsasar hizo un banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 bebía vino. Ese ambiente de ese banquete era un ambiente terrible. Se había aprovechado, escritores dicen o narran que ese banquete fue un banquete de sensualidad, fue un banquete de derroche, fue un banquete de sexualidad, donde el rey inició, incluso historiadores dicen que una orgía para estar ahí con las mujeres que habían llegado. Era un banquete de desenfreno y todo por un hombre que, aunque conocía el poder de Dios, no quería aceptarlo. Y dice el texto, hizo un gran banquete, versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, quiere decir entrado en vino, entrando en un estado de ebriedad, para dejarlo más claro. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, dice el texto bíblico, dice aquí, y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiese en ellos. El rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense, qué interesante ver que este personaje no solamente quería hacer de su vida lo que quería, sino que en una muestra de arrogante impulso contra el Dios del cielo dijo, yo puedo hacer lo que quiera. Y aunque conocía lo que era Dios, el Dios del cielo, no le interesó y decidió traer unos instrumentos que eran sagrados para que participaran sus hombres, sus mujeres, sus grandes, sus príncipes de esa fiesta vulgar que él estaba teniendo en ese momento. Qué triste es ver el resultado de un joven que no se había consagrado con esos poderosos milagros que le había tocado ver. Quiero decirte que el Daniel capítulo 5, versículos 5 al 6 dice lo siguiente, habla de una escritura en la pared y en aquella misma hora, dice el texto bíblico, Daniel capítulo 5, versículo 5 al 6, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Quiero decirte que la palabra de Dios dice que era una mano gigante, una mano de hombre, dice aquí. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero
sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Quiero decirte que el rey podía ver, yo no sé exactamente, pero cómo, pero él podía ver la mano escribiendo. Y fíjense lo interesante y lo tremendo, cómo se describe al rey ante este panorama. Primero estaba alegre con vino, se sintió arrogante, dijo, traigan los vasos del templo del Dios de los hebreos, son sagrados, no me importa, tráiganlos. Y cuando él ve la mano que sale, una mano flotando ahí de la nada, grande, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos, versículo 6, lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Te imaginas ese cuadro tremendo? Sus rodillas estaban pegando una contra la otra, tenía miedo, estaba aterrado con esta situación. El rey que estaba envalentonado primero y que no le importaba lo que otros dijeran, ahora estaba temblando de miedo. Y uno podría decir, pastor, pero es que pobrecito, él era joven, pastor, tal vez él no conoció esos milagros, porque parece increíble que habiendo visto y habiendo escuchado milagros que Dios había hecho con su abuelo, él no entendiera lo importante que es Dios o que debe ser Dios en la vida de cada uno de nosotros. Saben, queridos amigos, él estaba aterrado. Se dio cuenta que todo lo que había hecho no era algo bueno. Y quiero decirte algo más, para tratando de entender si él tuvo oportunidad de conocer o no. Un libro inspirado en Profetas y Reyes, página 384, dice, pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Fíjate bien lo que dice el texto. ¿Qué cosa? Placeres y la glorificación propia. Placeres. ¿Cuántas personas podemos alejarnos de un entorno familiar por los placeres que otra persona pueda darnos? ¿Cuántas personas por la gloria de este mundo abandonamos a Dios y nos alejamos de Él? Y cuando estamos lejos y las cosas pasan, nos recapacitamos y entonces nos damos cuenta que no hay felicidad si no es al lado de Dios, porque puede ser que alguno de los que están escuchando ha estado corriendo de Dios una y otra vez por alguna de estas razones. Y ahora al recapacitar te das cuenta que no hay felicidad si no es al lado de Dios. Y es importante que entendamos esto. No solamente los placeres, la glorificación propia, habían borrado las lecciones que nunca debía haber olvidado. Fíjense lo que está subrayado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente. Belsasar había tenido muchas oportunidades y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. ¿Saben? Este texto nos reafirma que Belsasar no era un joven que no conociera. Belsasar era un joven que sabía, y puede ser que yo le esté hablando en este momento a algún hombre o a una dama que han conocido los milagros que Dios puede hacer en las vidas de cada uno de nosotros. Te ha tocado ver cómo Dios ha salvado y ha sacado a alguien de la enfermedad. Te ha tocado ver la mano divina en la vida de seres queridos y en tu propia vida. Te ha salvado en muchas situaciones. Te ha rescatado de las malas decisiones que has tomado en tu vida, porque quiero decirte que como seres humanos tomamos muchas malas decisiones y ahí está el Dios de las oportunidades, ahí está el Dios de nuestra salvación, tratando de alcanzarnos con su mano poderosa para librarnos de todo mal. Pero en muchas ocasiones tú y yo queremos seguir llevando una vida de desenfreno, de placer y de autoglorificación, donde la gente nos admire por lo que tenemos. Pero es triste darnos cuenta que cuando llega la aflicción, los falsos amigos se van y solo los amigos que tienen un temor por Dios y los verdaderos amigos se quedan.
Y quiero decirte, querido amigo que nos escuchas, es importante que no actuemos como estaba actuando este monarca, orgulloso e ignorante de las cosas de Dios. Así que, apreciados hermanos, necesitamos comprender que al ver el pasado y ver cómo Dios nos ha dado bendiciones, nosotros debemos tener un cambio de vida. Qué importante es aprender la lección. Muchas, escúchalo bien, habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Saben, queridos hermanos, cuando tú y yo estamos durante la vida viendo la mano de Dios, es nuestra responsabilidad. Somos protegidos por Dios con un objetivo de que otras personas conozcan su amor y le respeten y le teman. Era la responsabilidad de Belsasar hacer que otros conocieran, prolongar estos mensajes a la juventud de su tiempo. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Estoy hablando a alguien que tiene hijos, a alguien que tiene familia, a alguien que tiene personas que aprecias. Esas personas probablemente no van a aceptar al pastor que está allá donde tú vives, ni van a aceptar a un pastor que vean en un video. Ellos van a aceptar un mensaje que probablemente tú seas el encargado de llevarles hasta la puerta de su casa o al trabajo donde están. Es muy importante que entendamos la gran responsabilidad que tenemos al conocer las verdades de Dios. Queridos hermanos, pero este joven no lo había hecho. Y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia, sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosas. Queridos hermanos, Belsasar no era un ignorante, pero había decidido ignorar todas los poderosos testimonios que Dios había hecho en la vida de su abuelo. Y sabes, querido hermano, hay algo que pasa cuando tú y yo ignoramos. Decidimos voluntariamente ignorar. Tenemos que aprender a través del dolor. Y eso es lo que pasa en la vida del ser humano. ¿Cuántas personas hemos tomado una y otra mala decisión y empezamos a sufrir y empezamos a tener dolor en nuestra vida, empezamos a tener pérdidas financieras, empezamos a tener pérdidas de amigos, comenzamos a tener pérdida de la salud? Qué importante, querido hermano y amigo que nos escuchas, querida señorita, querida dama, necesitamos comprender que las experiencias de otros pueden ayudarnos para nosotros tener una vida mejor. Pero este joven no lo había hecho y muchos de nosotros no lo hacemos. Hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Daniel capítulo 5, 26 al 28. Vamos a buscar en la palabra de Dios Daniel 5, 26 al 28. Busquemos en la Biblia. Abramos nuestras Biblias una vez más. Daniel capítulo 5, 26 al 28. Sucedió algo que fue prácticamente inmediato. Y entonces cuando llaman a Daniel, porque después de que el rey queda todo espantado con las rodillas pegando una con la otra, él empieza a decir, por favor que vengan, quiero saber qué dice en la pared, quiero saber qué es lo que escribió esa mano. Estaba aterrado. Por ahí se acerca la reina, su madre, y le dice, ¿sabes qué? Hay un hombre en el cual está el espíritu de los dioses, estuvo con tu abuelo, mándenlo llamar. Y cuando Daniel ingresa a la sala, Daniel le dice, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto? Porque tú no ignoras, y eso está registrado en el capítulo 5, tú no ignoras lo que es Dios. Pero sin embargo trajiste los vasos y entonces yo te daré la interpretación. Después de que el mismo Daniel reconoce delante de este monarca orgulloso, este nieto de Nabucodonosor, y le dice, tú no desconocías, ¿por qué lo hiciste? Y entonces le da la sentencia o le
le da la traducción de la sentencia de lo que la mano había escrito en la pared, y esa es la que queda registrada en Daniel capítulo 5, versículo 25. Y entonces la escritura dice así, versículo 25, y la escritura que trazó es esta. Mene, y voy a ponerlo en la pantalla para que lo leamos juntos. Dice, y esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando el rey entendió todo esto, simplemente volteó a Daniel y le dio los honores o le ofreció los honores que él quería dar, pero la sentencia estaba dada. Y yo quiero decirte, querido amigo, que llegará un día en que todos seremos pesados en balanza. Llegará un día en que en el cielo, de hecho, ha llegado el día en que en el cielo se están evaluando, se está haciendo un juicio y se está pesando en balanza a todos aquellos. Y quiero decirte que la balanza, por ser pecadores, siempre nos va a dar menos. No estamos a la altura de lo que deberíamos ser o lo que Dios nos ha creado. Por el pecado que hay en nosotros somos hallados faltos. El pastor Gamaliel es hallado falto. Tú allá donde estás eres hallado falto. El pastor de tu iglesia es hallado falto. Lo único que hace la diferencia para poder balancear o tener en orden esa balanza y llegar a decir este es justo, es que el que esté del otro lado sea Cristo Jesús y nivele la balanza y nosotros podamos seguir adelante, porque en Cristo Jesús está la salvación de la vida de los hombres, de tus hijos, de tu familia, de tu esposa, de aquellos que amas. Si tú eres solo o eres sola en la vida, está tu salvación en el nombre de Cristo. Él es el contrapeso que nos hace decir este hombre o esta mujer es justo o es justa. Pero mientras nosotros no aceptemos a Cristo, no hay oportunidad de vida. ¿Cuántas personas caminan por el mundo haciendo planes? A veces vamos a un lugar o a otro lugar, viajamos, decimos vamos a traficar, vamos a ganar, vamos a hacer, mas no sabemos qué es el día de mañana, porque ciertamente nuestra vida es como la neblina que está por un poco de tiempo y luego desaparece. Quiero decirte, apreciado amigo que nos acompañas, se había dictado una sentencia donde a Belsasar se le encontró falto. Y entonces esa sentencia fue aplicada, vamos a decirlo así, de inmediato. Ah, queridos hermanos. Daniel, la profecía que había resuelto y que Dios le había revelado en el capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor estaba empezando a cumplirse. Ahora el reino iba a ser entregado y otro reino inferior en gloria iba a tomar su lugar. El imperio babilónico había terminado tal como la profecía lo había dicho en Daniel capítulo 2. Ahora se imponía el imperio medo-persa, que no gozaba del poder ni la gloria que algún día Babilonia tuvo, pero era el que ahora tenía el poder. Daniel capítulo 5, versículo 30 al 31. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La misma noche, quiere decir en el mismo momento que ellos estaban terminando su banquete, cuando el rey estaba aterrado, cuando Daniel va y le da la interpretación, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Apreciados hermanos, qué impresionante es ver todo esto, cómo el poder de Dios a través de la voz de su profeta se estaba cumpliendo. Babilonia había desaparecido. La cabeza de oro no era más. La profecía se estaba cumpliendo y yo te pregunto si hasta ese momento la profecía se estaba cumpliendo. ¿Quién podría dudar que la profecía no se cumpliría en su cabalidad? Qué importante es que cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene sus tiempos preparados para nosotros. Y Él es el que decide en qué momento terminan las cosas. Ah, apreciado amigo, pesado ha sido en balanza. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Quiero terminar esta predicación contándote la historia
de un joven que llamaremos Lupito. Cuando yo estaba dando unas campañas en una ciudad de Costa Rica, cerca de Culiacán, Sinaloa, llegó en una de las campañas, ahí hasta la puerta de la iglesia, un joven que cuando yo lo vi entró con mucha dificultad con una andadera. Yo lo recuerdo claramente porque todavía no llegaban muchas personas y lo vi entrar con mucha dificultad al pequeño templo de la ciudad de Costa Rica. Y quiero decirte que cuando lo vi, su cara denotaba que estaba enfermo, estaba triste, no había esperanza. Prediqué esa noche. Lo saludé al salir, lo invité a volver la noche siguiente y él asintió con la cabeza y me dijo que sí. Se veía la enfermedad, se veía el dolor. La siguiente noche volvió a la iglesia, llegó temprano, escuchó la predicación, yo hice un llamado y él como pudo pasó al frente, algunas personas lo ayudaron. La siguiente noche igual y cada llamado él pasaba. Y cuando lo fuimos a visitar para saber el porqué de tan buena decisión de entregarse, él nos dijo: pastor, yo estoy muriendo. Tengo SIDA. Es resultado de mis malas decisiones. Pero antes de morir quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús. El Espíritu Santo había impactado la vida de este joven. El Espíritu Santo, a través de las palabras de un ministro, puede impactar tu vida como lo impactó la vida de Lupito. Porque el Espíritu Santo te llama una y otra vez, nos da oportunidades una y otra vez. Nos presenta el futuro con esperanza que podemos tener si estamos a su lado. Y este joven estaba contemplando la gloria venidera. Y después de un análisis en la iglesia, que si se podía bautizar, que si no, que si conocía más, que si ya no tenía tiempo, la iglesia decidió permitir y él el sábado siguiente se estaba entregando a Cristo Jesús. Yo en ese tiempo estaba iniciando todavía en el ministerio, no lo pude bautizar. Vino otro pastor de la asociación ahí cerquita, media hora en Culiacán, y lo bautizó el siguiente sábado cuando terminaron las campañas, junto con otras personas que bajaron a las aguas del bautismo. Todo era hermoso porque el día de su bautismo él llegó vestido de blanco y pudo ser bautizado con los otros candidatos. La cara de él ahora irradiaba felicidad, aunque seguíamos notando la enfermedad y en su cara que no tenía el color apropiado. Pero pasaron los días y cada vez que pasaban los días veíamos a un Lupito diferente. La palidez de su cara se empezó a tornar en rosada. Ahora él estaba siendo una persona renovada espiritualmente y también físicamente. Estaba pasando un milagro, queridos hermanos. Estaba a punto de morir y ahora Dios estaba haciendo un milagro. Todos en la iglesia estábamos sorprendidos de la restauración física, emocional y espiritual que este joven tuvo al aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y cuando lo veíamos de pronto ya llegar sin andadera, con una cara radiante, con un rostro lleno de salud, dábamos honra y gloria a Dios por lo que estábamos viendo. Pasaron 3 meses de una situación especial en la que la iglesia veía a Lupito llegar. Pero de pronto al tercer mes no lo vimos más. 3 meses y no vimos más a este joven. Cuando me enteré, porque yo tenía otras iglesias a mi cargo, que Lupito ya no estaba yendo a la iglesia, fui a la ciudad de Costa Rica y entonces hablé con el director de jóvenes de ese tiempo. Era un muchacho grande y fuerte y le dije: ¿sabes qué? Los ancianos no están, ya los busqué y no los encuentro, así que tú me vas a acompañar a visitar a este muchacho. Tú sabes dónde vive, ya nos dieron la ruta, tratamos de llegar, era un poco accidentado el camino, pero llegamos a su casa. Tocamos la puerta y vimos salir a un joven que estaba completamente transformado. No era el rostro de Lupito, era un hombre vestido de mujer. Él se sorprendió cuando nos vio, nos hizo pasar. Estábamos un poco sorprendidos por el cambio
Y después de entablar la plática como pudimos, él, en resumidas cuentas, nos dijo lo siguiente: pastor, yo creo que Dios me creó así como soy, desde muy pequeño, y empezó a contarnos lo que él había vivido. Y creo que si Dios me creó así, no tengo por qué ser diferente si Dios me creó así. Yo lo miré un poco triste por lo que estaba escuchando, porque meses atrás había escuchado una historia diferente, una historia de que quería cambiar de vida, una historia donde él quería dejar su pasado, un pasado triste, un pasado difícil. Lupito era un joven homosexual que se ponía en las esquinas con mujeres para ofrecerlas al mejor postor y ganar recursos. Y ahora, después de algunos meses de haber ido a la iglesia y haber dejado su vida pasada, ahora estaba volviendo al camino que había dejado atrás. Y eso es algo lamentable con la experiencia que había tenido, y no en la vida de otra persona, en su propia carne. Él estaba decidiendo orgullosamente dejar la luz que había recibido. ¿Saben? Ese día nosotros tratamos de hablarle, de convencerlo, pero no pudimos. El Espíritu Santo sin duda estuvo tocando su corazón, tratando, pero él cerró la puerta y tiró la llave en algún lugar. Nosotros tuvimos que salir de su casa muy tristes. No pasó mucho tiempo, un mes si no mal recuerdo, cuando uno de los líderes de la iglesia me habló para darme una triste noticia: pastor, Lupito acaba de fallecer. Me informó un miembro de su familia, porque ellos supieron que hace algunos meses atrás él había venido a la iglesia y se había bautizado. Y solamente nos hablaron para informarnos que él falleció. Qué triste historia de un joven que tenía la vida por delante. Qué triste historia de un joven que había vivido en su propia experiencia. Pero al momento de tomar una decisión equivocada, después de haber sido restituido por Dios, él decidió seguir en el camino que llevaba. ¿Qué hubiera pasado si Belsasar hubiera escuchado y hubiera puesto en práctica lo que su abuelo, la relación que su abuelo tenía con Dios? ¿Qué hubiera pasado con ese reinado? ¿Qué testimonio hubiera dado a las naciones? Porque sin duda la profecía se hubiera cumplido, pero tal vez no en sus días. Querido hermano, querido amigo que nos acompañas, es momento de decidir por Cristo. No tenemos que seguir huyendo. Necesitamos que Cristo haga un cambio en nuestras vidas. Necesitamos tomar la mano del Todopoderoso y decirle: Señor, yo quiero aprender de las historias que he visto de amigos, conocidos y familiares, cómo Dios los ha librado de situaciones. Yo quiero que Él me represente. Yo quiero que Él, en la balanza de mi vida, el momento de ser juzgado, esté conmigo para que yo no sea hallado falto. Querido hermano, en este momento yo quiero invitarte a ponerte de pie a aquellos que quieran entregarle su vida a Cristo, porque hoy es el día de la salvación. Hoy Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón y Él desea que tú lo aceptes para salvarte y darte vida eterna. ¿Cuántos en este momento queremos decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú cambies mi vida? ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la vida que nos das. Hoy se han puesto de pie algunas personas en algún lugar. Te suplico que tu Espíritu Santo las toque y les ayude a comprender que tú eres un Dios de poder, que tú quieres estar del lado de la balanza para que seamos hallados con el peso correcto y vivamos contigo por la eternidad. Acompáñanos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra.